En este video les explicaré los contenidos para resolver el trabajo práctico 5, 6, 7 y 8. Empezamos a trabajar sobre la química orgánica, que es la química que estudia los compuestos formados por cadenas carbonadas. ¿Cómo se une el átomo de carbono y qué tipo de uniones puede formar? El átomo de carbono en estos compuestos va a formar enlaces covalentes, es decir, va a compartir electrones, los electrones de valencia, que son los que se ubican en la última capa, para llegar a tener 8 y de esa forma convertirse en un compuesto más estable, o en un átomo más estable, mejor dicho. El átomo de carbono se puede unir con otros átomos de carbono en las cadenas, pero también se puede unir con átomos de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En esta imagen podemos ver cómo son las posibles uniones que puede hacer el enlace o el átomo de carbono. Puede hacer 4 enlaces simples con 4 átomos diferentes, puede hacer un enlace doble y todos el resto simples, 2 dobles, uno doble y otro triple, uno simple y otro triple. Esos enlaces son todas las posibles combinaciones que puede formar o los enlaces que puede formar un átomo de carbono. La primera familia de compuestos orgánicos que vamos a trabajar son los hidrocarburos. ¿Qué características tienen los hidrocarburos? Se encuentran formados por átomos de carbono e hidrógeno. El átomo de carbono puede formar esos 4 enlaces con carbono y completa con hidrógeno y puede formar cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. ¿Cómo se clasifican los hidrocarburos? Pueden ser alcanos, alquenos o alquinos. ¿De qué depende? De los enlaces entre carbonos. Si todos los enlaces son simples, es decir, una línea, van a ser alcanos. Si presenta al menos un enlace doble, alquenos, un enlace triple, alquinos. Como nosotros dijimos, puede haber hidrocarburos lineales y ramificados. Bueno, vamos a empezar el estudio con hidrocarburos lineales. ¿Qué es lo que vamos a observar o vamos a estudiar de los hidrocarburos lineales? La nomenclatura y la estructura. Empecemos por la nomenclatura. ¿Cómo se compone el nombre de un hidrocarburo? Se compone de dos partes que van a estar unidas, el prefijo y el sufijo. ¿Qué me indica el prefijo? La cantidad de átomos de carbono. ¿Qué me indica el sufijo? La familia a la cual pertenece. Es decir, un compuesto formado por 7 átomos de carbono y que sea un alcano, el nombre sería, tiene que empezar con hept, tiene que terminar con ano, me quedaría heptano. A su vez de tener prefijos y sufijos, nosotros tenemos que prestar atención a esta característica. Cuando posee enlaces dobles o triples, hay que indicar la posición donde se encuentra ese doble enlace. ¿Cómo lo vamos a indicar? Con un número. ¿Dónde va a ir ese número? Adelante de la cadena principal. Veamos una serie de ejemplos. En este caso tenemos 3 ejemplos. Metano significa que es un alcano de un solo átomo de carbono. 2-buteno significa que es un alqueno de 4 átomos de carbono y el doble enlace aparece en la posición 2, por eso aparece el 2 al principio. Octino es un alquino de 8 átomos de carbono y como no aparece ningún número significa que el triple enlace está en la primera posición. Ahora, si nos enfocamos en la estructura del hidrocarburo, tenemos 3 pasos. Analizar, nosotros vemos la estructura o cómo realizar la estructura, vamos a tener el nombre, tenemos que analizar cuántos carbonos tiene, a qué familia pertenece y tenemos que tener siempre en cuenta de completar los 4 enlaces covalentes que puede realizar el átomo de carbono o que tiene que realizar, mejor dicho. En este ejemplo, es pentano, tiene 5 átomos de carbono, dibujamos la 5C. Como termina en ano, todos los enlaces son simples, unimos las letras C con una línea. Completamos los 4 enlaces de cada átomo de carbono con hidrógeno. Si hacemos foco acá, pueden ver que los enlaces o las letras C marcadas con rojo es porque tiene un solo enlace. ¿Cuál es el enlace? Una sola línea. Esta letra tiene un solo enlace, esta también. Como tiene que llegar a 4, le agrego 3 hidrógenos, porque tiene un enlace, tiene que llegar a 4, le faltan 3. Ahora, las letras marcadas en violeta tienen 2 enlaces. ¿Por qué? Porque tiene uno de un lado y otro del otro. Al tener 2 enlaces le faltan otros 2 para llegar a 4, por lo tanto le agregamos 2 hidrógenos. Si analizamos otro ejemplo, que sería un alqueno, ¿cuál va a ser la diferencia con el ejemplo anterior? Que en este caso tenemos un doble enlace y tenemos que indicar dónde se ubica. ¿Cómo?
es un alqueno, tenemos que ver que la posición es la indicada por el número que se encuentra delante. ¿Cuál vendría a ser la posición 2? Si nosotros analizamos, la primera posición es el primer lugar, donde puede estar el doble enlace, esta sería la 1, y esta sería la 2 porque es la segunda posición o el segundo lugar donde puede estar el doble enlace. Hacemos lo mismo y analizamos la cantidad de hidrógenos que puede o que tiene que estar en cada uno de los carbonos. Los del extremo siguen teniendo un solo enlace, por eso se le agrega 3 hidrógenos, y el otro, los otros dos carbonos, tenemos 2 enlaces de un lado, uno del otro, tiene 3, le falta 1, es por eso que solamente lleva un hidrógeno. Para hacer un alquino, lo mismo, la cantidad de carbonos, los unimos con enlaces simples, pero como tiene un enlace triple, tenemos que ver en qué posición se ubica. Como no tiene ningún número, lo ubicamos en la primera. Contamos la cantidad de enlaces que tiene cada carbono y completamos con hidrógeno. El carbono 1 tiene ya 3 enlaces, es por eso que solamente lleva un hidrógeno. El carbono 2 tiene los 4, 3 de un lado y 1 del otro, por eso no lleva ninguno. El último carbono tiene uno solo, por eso lleva 3, y el resto de la cadena tienen 2, uno de cada lado, por eso llevan 2. Ahora, los hidrocarburos ramificados. ¿Qué características presentan? También vamos a estudiar la estructura y la nomenclatura. Comencemos por la nomenclatura. Va a estar formada por dos partes. Primero tenemos que nombrar la ramificación y después tenemos que nombrar la cadena principal. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La cadena principal es la cadena de átomos de carbono más larga. La ramificación es todo aquello que no queda incluido, o todos aquellos carbonos que no quedan incluidos en la cadena principal. Como la ramificación tiene carbonos, también le tenemos que indicar cuántos carbonos tiene con un prefijo, tiene que tener un sufijo específico de las ramificaciones y tiene que indicar un número donde se encuentra esa ramificación. Cuando hablamos de la cadena principal, tiene que tener un prefijo de cuántos carbonos forman la cadena principal, un sufijo que me dice a qué familia y un número delante en el caso de los alquenos o alquinos. Veamos los nombres, cómo se nombran algunos ejemplos. Tenemos la cadena principal y la ramificación. La cadena principal tiene 3 átomos de carbono. Entonces va a empezar con el prefijo prop. Como todos los enlaces son simples, tiene que terminar en ano. Vamos a la ramificación. ¿A qué carbono se encuentra unido? En el segundo. ¿Cuántos carbonos tiene? 1. Es una ramificación, tiene que terminar en il. ¿Por qué sabemos que se encuentra unido al segundo carbono? Si nosotros miramos y tenemos que colocar un número y numerar los carbonos, vemos que este sería el carbono 1, este sería el carbono 2 y este sería el carbono 3. Eso contando desde el extremo izquierdo. Si contamos desde el extremo derecho, el 1, el 2, el 3. Desde los dos extremos es el mismo, por lo tanto se encuentra en el 2. ¿Qué hubiese pasado si no era el mismo? Lo teníamos que ubicar desde el que queda más cerca. Por ejemplo, si de este lado quedaba en el 2 y este lado quedaba en el 5, tenemos que elegir el lado donde quedaba en el 2 y así ubicar la ramificación. Veamos algunos ejemplos cuando es alqueno. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si los comparamos, vemos que en este caso la cadena principal cuando es un alqueno tiene un número que va a indicar la posición del doble enlace. La ramificación se compone del número que indica dónde está unida, la cantidad de carbonos y la terminación de ramificación. Esa es la única diferencia en función de las familias, es que cuando son alquenos o alquinos la cadena principal lleva un número delante. En este caso tenemos otro ejemplo. Fíjense que ahora, en este caso, el nombre de la ramificación cambió. Hasta ahora veníamos trabajando con una ramificación metil. ¿Por qué? Porque estaba formada por un solo carbono. Pero en este caso la ramificación tiene 2 carbonos. Entonces tienen que empezar con otro prefijo que indique que tiene 2, que es etil. ¿Cómo realizo la estructura de un hidrocarburo ramificado? Tenemos que seguir una serie de pasos. Son similares al hidrocarburo lineal, nada más que le agregamos un paso más. Tenemos que hacer la cantidad de carbonos que dice la cadena principal, formar o hacer el doble o triple enlace que posee, o los enlaces simples,
ubicar la ramificación con sus carbonos y por último completar con la cantidad de hidrógenos. Si vemos este ejemplo, vemos que la cadena principal tiene 4 átomos de carbonos porque empieza con but. Tiene un doble enlace porque termina con eno. ¿En dónde? En la posición número 2. En este caso no se ve. En la posición número 2. Tenemos una ramificación. ¿Sí? La ramificación es 3-metil. ¿Qué significa? Que está unido al tercer carbono un único carbono, por eso empieza con met. Y por último, una vez que lo ubicamos, colocamos la cadena principal, su doble enlace en el lugar donde va la ramificación, tenemos que completar con la cantidad de hidrógenos. ¿Cómo hacemos para analizar la cantidad de hidrógenos? Tenemos que ver cada enlace, cuántos enlaces tiene cada carbono. Voy a marcar los que tienen un solo enlace. El primer carbono tiene uno solo, es ese. El último carbono tiene uno solo, es ese. La ramificación también, como es un carbono, tiene que llegar a 4, pero en este caso tiene uno solo. A todos los que tienen uno solo, que son las C marcadas en rojo, le faltan 3, por eso le agregamos 3 hidrógenos. Al carbono marcado con violeta tiene 3 enlaces en total. Le falta 1, por eso le agregamos una sola letra H, es decir, un solo hidrógeno. Y el carbono marcado con negro, si lo analizamos, tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Tiene los 4 enlaces posibles, es por eso que no le agregamos ningún hidrógeno. Por último, ¿cómo diferenciar los hidrocarburos lineales y ramificados? Los podemos diferenciar a partir del nombre o a partir de la estructura. Si analizamos el nombre, está formado por una sola parte, el hidrocarburo lineal. Solamente está formado por la cadena principal. Si analizamos el ramificado, tiene 2 partes el nombre. Una parte que es la ramificación y otra parte que es la cadena principal. Entonces, todo lo que tenga un solo término va a ser lineal. El que tiene 2 términos, uno con il, va a ser ramificado. ¿Cómo los diferencio a partir de la estructura? Todos los carbonos que están unidos a través de una línea, como en este caso, que todos quedan incluidos, o a través de una línea que los une, son lineales. En este caso, como un carbono me queda fuera de la línea, no lo puedo incluir, va a ser ramificado. Y así es como terminamos los conceptos trabajados en la segunda parte, pues mejor dicho, trabajo práctico 5, 6, 7 y 8.